Son mensajeros que no llevan un mensaje personal, más llevan un mensaje del Todopoderoso Dios. Un mensaje del Todopoderoso Dios es un mensaje que tiene un valor incomparable. Un mensaje de Dios es un mensaje que no tiene igual, es inigualable. El mensaje del Todopoderoso Dios es un mensaje eterno, es un mensaje glorioso, es un mensaje poderoso, es un mensaje de bien y no de mal, es un mensaje de vida y no de muerte, un mensaje de victoria y no de derrota. Hermanos amados, y todo eso los mensajeros tenemos que entenderlo, que no es un mensaje de fracaso ni de destrucción. El Señor Jesucristo mandó mensajeros a una región de Samaria. Ya me imagino, porque el Señor iba a llegar después. Ah, qué lindo. En aquel entonces, el Señor les decía a sus mensajeros: vayan, y después voy yo. En aquel entonces, ¿por qué les decía vayan y después voy yo? A los 70 les dijo lo mismo. A los 70 que ordenó, los mandó adelante porque él iba a ir después, que fueran a dar el mensaje que él les enviaba. Porque en aquel entonces Jesús estaba en su cuerpo humano todavía. Jesús estaba en su cuerpo humano, pero aunque él estaba en su cuerpo humano, ya el Espíritu Santo se movía en las obras que hacían sus discípulos cuando lo hacían con obediencia. Porque estos 70 que fueron y regresaron alegres, y le dijeron: Señor, venimos muy alegres, porque en tu nombre hasta los demonios se nos sujetaron. A saber cuántos endemoniados aparecieron y se sujetaron a ellos, porque llevaban el mensaje glorioso y poderoso del Señor. Entonces el Espíritu Santo lo respaldaba. Ya estaba el Espíritu Santo de cierto modo en acción, pero no como estuvo después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés y lo llenó a todos. Pero Jesús les decía: vayan y después voy yo, porque él todavía estaba en su cuerpo. Ahora que Jesús está en espíritu y está en nuestras vidas, el Señor no dice vayan y después voy yo. El Señor dice: vayan porque contigo voy yo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Más fuerte esa palma al Señor. Vayan porque contigo voy yo. Así es que cuando usted habla del Señor, cuando usted va a llevar el mensaje de salvación del Señor Jesús, usted no va solo. No es que el Señor va a venir después. El Señor está en usted y con usted, y cuando usted va, allí va Él. Usted no tenga la menor duda. Por eso no le debe tener temor a nada ni a nadie. Aunque lo rechacen, aunque lo sentencien, aunque lo quieran maldecir, usted no le tenga miedo a nada ni a nadie, porque con usted está el Todopoderoso, está el sublime, glorioso y eterno Dios. Amén. A los que les pueda pasar algo, quizás sea aquellos que dudan que el Señor está con ellos. Ok. Tienes que entender que el mensaje de hoy es un mensaje de compromiso. El mensaje de hoy no es para salvación de los que ya son salvos, sino el mensaje de hoy es para comprometer a los que ya son salvos, que nos unamos a Jesús en su plan de salvación. Ok, el Señor envía a estos, pero la Biblia dice que los rechazaron, mas no le recibieron. El 53, mas no le recibieron. Esa fue la posición de los samaritanos.
No le recibieron. Yo voy a hablar de 3 posiciones hoy. La primera posición es la posición de los incrédulos. La posición de los samaritanos es la posición de los incrédulos. Posición o condición. Imagínense. No le recibieron. La posición de los incrédulos. Porque ellos son esclavos del pecado. Por su incredulidad son esclavos del pecado. Por su incredulidad son esclavos del diablo. Por su incredulidad están destruidos. Por su incredulidad están fracasados. Están ciegos. Espiritualmente están ciegos. Espiritualmente están sordos. Espiritualmente están mancos. Espiritualmente están paralíticos. Están frustrados totalmente. Como no se mandan ellos solos, sino que los manda el pecado y el diablo, agarran las cosas al revés. Oyen las cosas al revés. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Bueno le llaman a la depravación del pecado, a disfrutar los placeres de la carne. A eso le llaman bueno. Y eso no es lo bueno. Lo bueno es lo que Dios dejó en la Biblia, que tuviéramos una vida de obediencia para honrarle, servirle y exaltarle. Entonces, la posición de los incrédulos es rechazar lo bueno. Aquí vemos que los samaritanos están representando a los incrédulos. Qué tremenda situación. Estamos en un mundo donde la mayoría no quiere saber nada de Dios. Aquí en los Estados Unidos, en las escuelas se predicaba la palabra de Dios hace mucho tiempo. Qué lindo comenzar la jornada, el turno estudiantil, el turno de preparación de enseñanza con una oración. Eso era precioso. Saber cuántos demonios eran alejados en ese glorioso momento de oración. Demonios que querían traer perturbación a los niños, maldición a los niños, muerte a los niños, confusión a los niños, desgracia a los niños. Cuántos demonios eran alejados con esa bendita oración y esa bendita palabra. Pero desgraciadamente llegó una época en que quitaron eso. Abrieron las puertas a los demonios. Abrieron las puertas al mismo infierno. Y ahora las escuelas no son lugares seguros. No son lugares de educación. No. Tal vez son lugares de aprendizaje, son lugares de conocimiento, pero no son lugares de educación, porque la educación no necesariamente es tener conocimiento. Hay mucha gente que está cargada de conocimiento, pero no tiene educación, porque la educación, la verdadera educación, está ligada con el bien del Dios Todopoderoso. Esa es la verdadera educación. Esa es la educación que Dios quiere para el mundo entero. Los samaritanos no despreciaron, no aceptaron los mensajeros. Muchas personas de hoy en día no aceptan a los mensajeros de Dios. El incrédulo no tiene tiempo para Dios. El incrédulo es por la misma esclavitud del pecado que rechaza el bien, sabiendo que el bien es el que todos necesitamos. Es por la misma condición de la ceguedad y la sordera espiritual que la persona rechaza, sabiendo que el bien todo lo necesitamos. El bien estaba ligado al ser humano desde que Dios creó al ser humano. El ser humano estaba rodeado de bien.
estaba cargado de bienes, estaba favorecido de bienes. De todas maneras estaba cargado y favorecido de bienes. Entonces el ser humano nació para ser rodeado de bienes. El ser humano fue formado, fue creado para estar lleno de bienes, no lleno de males. Pero ¿por qué es que el ser humano rechaza el bien? Simplemente porque es esclavo del pecado. Porque es esclavo del pecado. Satanás vino y robó la mente de los seres humanos. A muchos les robó la mente desde que eran niños. A otros les robó la mente cuando estaban jóvenes. Les robó el corazón, comenzó a meterles veneno para que rechazaran el bien. A una persona más mala, a una persona más depravada necesita, es cuanto más necesita el bien. El bien no lo necesitan solo los buenos. El bien lo necesitan los que más malos son, porque más alejados están del bien. Y ese bien que el ser humano necesita no lo tiene el mismo ser humano, solo lo tiene nuestro gran Dios, el soberano y eterno Salvador del mundo. Aleluya. Hay una historia de una tribu indígena, de una tribu maleante de indios. Había un jefe que le llamaban serpiente rastrera, así le llamaban al jefe, maleante. Él era en contra de los blancos, en contra de los que no eran indígenas. Él los odiaba y deseaba toda clase de mal para los blancos. Una vez este serpiente rastrera con sus siervos más valientes fue a una población y llegó a una casa y se robó una niña chiquitita. Esa niña tenía como unos 2 años y se la llevó allá. Le puso sombrero de plumas, le puso traje de india y comenzó a darle un lenguaje malo. Y esta niña olvidó lo poquito que había aprendido con sus padres. Lo poquito que había aprendido lo olvidó en su mayoría. Solo un detallito no había olvidado. Solo un detallito. Esta niña aprendió todas las costumbres y decía que los blancos eran desgraciados, que los blancos eran malos, que los blancos... Y ella era de esa descendencia. Y creció, se hizo una muchacha guerrera, con un corazón malvado como el que la había adoptado, la serpiente rastrera. Y cuando era una muchacha bien desarrollada, una india guerrera, valiente, después de muchos años, una hermana mayor que ella se determinó a irla a buscar al campamento de la tribu. Y dijo a la hermana: que me maten, no sé, pero yo voy a ir a buscar a mi hermana. Me di cuenta que se la habían robado y yo voy a llegar. Y llegó allá y afrentó a serpiente rastrera. Y serpiente rastrera le dijo: ¿vienes a rescatarla? Sí. Le dijo: te la doy si la convences que es tu hermana o es tu gente. Si la convences. ¿Y qué?